Imaginemos que Jesús dejara una enseñanza final, no para las multitudes o las iglesias, sino solo para un pequeño grupo de sus discípulos más cercanos. Un conocimiento tan profundo que la iglesia primitiva decidió ocultarlo durante casi 2000 años. Escondido en el Evangelio de Felipe hay una capa secreta de las enseñanzas de Jesús, una que revela cómo escapar de la ilusión de este mundo y recuperar la totalidad que la humanidad ha perdido. En el corazón de esta sabiduría olvidada hay algo llamado cámara nupcial, una expresión que la mayoría de la gente malinterpreta como si no tuviera nada que ver con el matrimonio terrenal. De hecho, simboliza la reunificación del yo dividido, la restauración de la unidad con la chispa divina que, según Jesús, la humanidad perdió en el momento en que entró en este mundo. Jesús enseñó públicamente a través de parábolas, pero reservó sus misterios más profundos para conversaciones privadas. Y, según Felipe, el mayor de estos misterios era precisamente la cámara nupcial. No fue un ritual público, sino una enseñanza transmitida en secreto, destinada solo a aquellos preparados para comprender lo que Jesús realmente vino a revelar. ¿Por qué nadie ha hablado nunca de esto? ¿Por qué no enseñaron que Jesús predicó no solo una salvación externa, sino una transformación interna, la reunificación del yo fragmentado? ¿Por qué se describió el sacramento supremo como un paso, un cambio de conciencia, un regreso a la luz divina que llevábamos antes de nacer? La respuesta es sencilla: cuando recuerdas lo que este mundo te hizo olvidar, dejas de desempeñar el papel que te ha impuesto. Dejas de estar moldeado por la ilusión sobre la que Jesús advirtió a sus discípulos más cercanos y comienzas a verla con claridad. En este texto descubrirás el verdadero significado de la cámara nupcial. ¿Por qué Jesús lo enseñó solo a su círculo más cercano? ¿Por qué Felipe lo conservó en lenguaje simbólico? Y cómo esta unión sagrada disuelve la ilusión que mantiene espiritualmente dormida a la humanidad. También comprenderás por qué esta enseñanza resurge ahora, en un momento en que lo divino femenino regresa a la conciencia humana y el mundo mismo comienza a abrírselo, suficiente como para que resurjan verdades ocultas. Para comprender la cámara nupcial, debemos regresar al contexto en el que vivió Jesús, un mundo mucho más diverso, turbulento y espiritualmente experimental que la narrativa simplificada que conocemos hoy. A sus primeros seguidores no los unía un dogma, sino una búsqueda. Un deseo vivo de comprender lo que Jesús realmente enseñó detrás de las parábolas. Algunas de sus enseñanzas fueron públicas, otras reservadas a un grupo selecto. Felipe, Tomás, María Magdalena y otros discípulos recibieron revelaciones que Jesús nunca compartió con las multitudes, ideas que la Iglesia posterior consideró demasiado inquietantes para preservar. En los primeros siglos hubo decenas de movimientos cristianos, algunos místicos, otros filosóficos o revolucionarios. Entre ellos, los llamados gnósticos tenían la llave que abrió el resto de las enseñanzas de Jesús. Mientras las facciones ortodoxas enfatizaban la obediencia, la jerarquía y los rituales externos, los gnósticos defendían algo mucho más amenazador para el control institucional. Lo divino ya estaba dentro de cada persona. La salvación no vino de afuera, sino que fue recordada a través del despertar. Enseñaron que Jesús no vino a salvar a la humanidad del pecado, sino a despertarla de la ignorancia, la ilusión y el olvido espiritual que impone este mundo. El Evangelio de Felipe aparece en este contexto de iniciación interior. No es una biografía ni una narración, sino un manual, una colección de dichos, fragmentos, símbolos y enigmas destinados a quienes ya habían comprendido las enseñanzas externas de Jesús. Felipe supone que el lector conoce la historia, pero a cambio ofrece las claves, los significados ocultos detrás de las palabras privadas de Jesús. Y en el centro de estas enseñanzas está la cámara nupcial. Mientras que el cristianismo tradicional habla de 3 sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, Felipe menciona 5, ubicando la cámara nupcial como el más alto. Esta es la culminación de todo el camino espiritual, el momento en que el yo dividido vuelve a ser completo. Esta enseñanza nunca se llevó a cabo en público. No se predicaba en sinagogas ni en plazas. Fue transmitido en secreto, solo a aquellos capaces de comprenderlo verdaderamente. ¿Por qué tanto secretismo? Porque si lo divino ya está dentro de ti, si la unión que Jesús enseñó es una unión interior, entonces ninguna institución puede mediar en tu relación con Dios. Esta única idea lo amenazaba todo, por lo que la enseñanza fue excluida, marginada y finalmente enterrada. La cámara nupcial no es una ceremonia, sino un estado de ánimo. Un recordatorio de la unidad que teníamos antes de entrar en este mundo dividido.
Pero antes de entenderlo, debemos entender qué era exactamente lo que estaba dividido dentro de nosotros y por qué Jesús dijo que esa fractura necesitaba ser sanada. La clave de la cámara nupcial comienza con el reconocimiento de la separación primordial. Llegaste a este mundo ya cargando una herida. El Evangelio de Felipe conserva una enseñanza que Jesús transmitió en privado a sus discípulos más cercanos. Las heridas más profundas que llevamos no comenzaron en la infancia ni fueron causadas por un trauma. Aparecieron en el momento en que el alma entró en este mundo. Jesús enseñó que cuando un alma desciende de los reinos superiores, lo que él llamó reino y Felipe llamó pleroma, pasa a través de capas de densidad. Estas capas fueron descritas como esferas arcónticas, velos de olvido y corrientes de materia. En cada descenso sucede algo, el alma se olvida. Olvidas tu origen, tu propósito y la parte de ti mismo que permanece en la luz. Este olvido crea una fractura, la división del uno en dos, una división en la conciencia. Una separación entre tu percepción terrenal y tu identidad superior. Los textos antiguos describen esta división de diferentes maneras: el gemelo celestial y el ser terrenal, el espíritu y el alma, la imagen superior y el reflejo inferior. Jesús se refirió a ellos simbólicamente como los dos que deben llegar a ser uno, pero Felipe va más allá. Explica que lo que perdimos no fue solo la memoria, sino un aspecto del ser mismo. La cámara nupcial es el misterio que Jesús enseñó para sanar esta fractura cósmica. Felipe lo cita: cuando hagas de los dos uno, dirás a la montaña, muévete, y se moverá. Esta no es una metáfora exagerada, sino una descripción de un poder restaurado. El poder que regresa cuando el yo dividido vuelve a estar completo. Porque cuando estamos divididos, vivimos como solo la mitad de nosotros mismos, mitad fuerza, mitad claridad, mitad conocimiento. Este vacío silencioso es lo que las personas pasan su vida tratando de llenar con logros, relaciones o distracciones, pero nada externo puede restaurar lo que se ha dividido internamente. Jesús enseñó que la curación comienza cuando reconocemos esta separación y buscamos la reunificación. Y eso es precisamente lo que representa la cámara nupcial, el camino de regreso a la plenitud. Que observa su propia mente. Este es el primer paso: reconocer que hay algo en ti que no es pensamiento, ni emoción, ni memoria, sino el espacio silencioso donde todo esto surge y se disuelve. Jesús llamó a esto el ojo que ve, no el ojo físico, sino la conciencia que presencia sin identificarse. Y es precisamente este testigo el que comienza a despertar cuando te preguntas: ¿quién está viendo esto? La cámara nupcial no es un lugar al que vas, sino un estado al que regresas. No es un templo de piedra, sino el templo vivo de tu propio ser, donde las dos mitades, la humana y la divina, finalmente se reconocen. Felipe nos recuerda que, antes de la caída, estas dos partes caminaban juntas, como dos ríos que corren uno al lado del otro sin confundirse. Pero cuando la conciencia se fragmentó, una empezó a dominar a la otra, lo humano, con sus necesidades y miedos, asfixió a lo divino, y lo divino, a su vez, se convirtió en un eco lejano, un susurro apenas escuchado entre el ruido del mundo. El proceso de reunificación no es una fusión complicada en la que una parte anula a la otra. Es un baile. Lo humano aprende a confiar y lo divino aprende a expresarse a través de la forma. Jesús ejemplificó esto en sus acciones, curó con sus manos, enseñó con palabras, pero su autoridad provenía de un lugar que trascendía a ambos. No fue el hombre Jesús quien realizó los milagros, sino la luz que vivía en él y que, según Felipe, vive en todos. La diferencia es que, en él, esta luz ya estaba despierta. En otros, espera el momento de ser reconocida. ¿Y cómo reconoces esta luz? No a través del dogma, sino a través de pura atención. Cuando observas tus pensamientos sin aferrarte a ellos, cuando sientes tus emociones sin dejarte llevar por ellas, cuando te das cuenta de que hay un espacio entre el estímulo y la reacción, es en este espacio donde la cámara nupcial comienza a abrirse. Philip lo compara con un espejo cubierto de polvo: cuanto más se limpia la superficie, más clara se vuelve la imagen reflejada. Pero la limpieza no se hace con esfuerzo, sino con presencia. Cada vez que eliges no identificarte con lo que te viene a la mente, estás puliendo el espejo. Jesús enseñó que el reino de los cielos no es un lugar lejano, sino un estado de conciencia accesible aquí y ahora. Y la clave para entrar en él no está en los rituales externos, sino en un gesto interno, el gesto de volverse hacia adentro. Puede suceder en un instante, un momento de silencio entre dos respiraciones, un atisbo de belleza que toca algo profundo dentro de ti,
una pregunta que surge sin respuesta y, sin embargo, trae paz. La cámara nupcial no requiere que abandones el mundo, sino que lo veas con nuevos ojos. Cuando las dos mitades se juntan, el mundo no desaparece, se revela como un reflejo de tu propia conciencia. Felipe registra una de las frases más enigmáticas del Evangelio: el que conoce la verdad ya no es esclavo, sino hijo. Este no es un título, sino una transformación. El esclavo obedece por miedo, un hijo actúa por amor. Un esclavo busca validación externa, un hijo ya sabe quién es. La reunificación no te hace perfecto, sino completo, y la plenitud disuelve la necesidad de demostrar, competir y defenderte. Dejas de ser un fragmento en busca de la plenitud y te conviertes en la plenitud misma. Esto explica por qué las enseñanzas sobre la cámara nupcial eran tan peligrosas para las estructuras de poder. Una persona completa no puede ser controlada por doctrinas. No puede ser manipulada por promesas de salvación externa, no vive en constante ansiedad por la aprobación. Ella ya encontró lo que buscaba. Y por eso Jesús no ofreció respuestas preparadas, sino preguntas que despertaron la conciencia. ¿Quién dicen los hombres que soy? No se trataba de él, sino de los discípulos. Quería que miraran hacia adentro y descubrieran, ¿quién dices que eres? La cámara nupcial es el lugar donde esta pregunta encuentra su respuesta. No es una respuesta intelectual, sino una experiencia directa, el momento en que te das cuenta de que nunca estuviste separado. Lo divino no está ahí afuera, esperando ser encontrado, es el acto de buscarse a sí mismo. La luz no está al final del camino, ella es el camino. Y cuando dejas de perseguir algo y simplemente estás, descubres que lo que estabas buscando siempre estuvo ahí, como el ojo que no puede verse a sí mismo, pero sabe que está viendo. Felipe termina su evangelio con una imagen poderosa: donde hay dos, hay luz; donde hay uno, hay tinieblas. No se trata de dualidad en el sentido común, sino de unión de opuestos. Dos no están separados, son complementarios. La luz surge cuando lo humano y lo divino, lo masculino y lo femenino, lo activo y lo receptivo se encuentran. Y cuando eso sucede, la oscuridad, que no es mala, sino la ausencia de reconocimiento, se disipa. Dejas de vivir en la sombra de la separación y comienzas a habitar en la plenitud de la presencia. La invitación de Jesús no fue que sus discípulos lo siguieran ciegamente, sino que se volvieran como él, despiertos. La cámara nupcial no es un premio que se gana, sino un regreso a lo que siempre ha sido. No es un destino, sino un reencuentro. Y lo más extraordinario es que esta reunión no depende de nada externo, ni de los templos, ni de los sacerdotes, ni de los rituales. Solo depende de un simple gesto, el gesto de detenerse, respirar y reconocer que, en el fondo, ya eres lo que siempre buscaste ser. ¿Quién está mirando el mundo? Esta es la pregunta que disuelve la ilusión de que somos solo lo que sentimos o pensamos. La próxima vez que te sientas provocado o abrumado, detente. Note la sensación y luego pregunte: ¿quién dentro de mí está experimentando esto? No preguntes por qué sucede esto, o qué debo hacer. Solo pregunta: ¿quién está aquí? Esta pregunta interrumpe el automatismo. Abre una grieta, un espacio donde puede comenzar a emerger la presencia divina de la que habló Jesús. Debajo de tus reacciones, debajo de tus pensamientos, debajo de tus emociones, hay una quietud inquebrantable. Esa quietud eres tú, el tú indiviso. El tú que Jesús dijo que el mundo no podría vencer. Cada vez que tocas esta presencia, las dos mitades de tu ser se acercan. Empiezas a sentirte acompañado, no por un guía externo, sino por la dimensión más profunda de ti mismo, la que siempre te ha susurrado al oído, incluso cuando no estabas escuchando. Cuando te encuentres defendiéndote, resistiéndote, culpando o buscando validación, detente. Estas reacciones provienen del yo fragmentado, moldeado por el mundo. Entonces pregúntese: ¿qué ve aquí mi novio interior, la parte tranquila, sabia e inquebrantable de mí, que yo no puedo ver? No se trata de reprimir las emociones ni de forzar la perfección. Se trata de cambiar de perspectiva, permitiendo que tu yo superior entre en la conversación. Cada vez que haces esto, recreas la cámara nupcial dentro de tu propia conciencia. Lo humano y lo divino se encuentran, lo terrenal y lo celestial se abrazan, y los dos se vuelven uno. Con el tiempo, esta práctica crea una nueva forma de ser. Tus decisiones se vuelven más claras, tu intuición más aguda, tus conflictos internos se calman.
No porque hayas adquirido algo nuevo, sino porque tus dos partes dejaron de competir. El Evangelio de Felipe dice que quienes entran en la cámara nupcial ya no están separados. Se mueven con una presencia diferente. Y cuanto más practicas esta unión, más comienza a transformarse el mundo exterior. La realidad deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo, no de lo que eres, sino de lo que siempre fuiste. Felipe no solo escribía teología. Preservaba la capa más íntima de las enseñanzas de Jesús, algo tan poderoso, tan descentrador, tan transformador que ninguna institución podía contenerlo con seguridad. La cámara nupcial nunca fue un ritual lejano, ni una curiosidad histórica. Estaba destinado a ser un umbral, el momento en que tu yo humano y tu yo divino se reconozcan nuevamente. Y cuando ocurre este reconocimiento, todo cambia. El mundo parece menos caótico porque ya no lo afrontas como un fragmento. Tus elecciones se vuelven más limpias porque provienen de un lugar más profundo dentro de ti. El miedo pierde fuerza porque te sientes acompañado, no por algo externo, sino por tu propia presencia superior. Y esa inquietud silenciosa que llevaba, esa sensación de que algo faltaba, algo casi al alcance, comienza a disolverse. No porque encontraste algo nuevo, sino porque recordaste lo que nunca se perdió. Esta es la verdad que los antiguos y los iniciados protegieron. Esta es la verdad que Jesús reveló a sus discípulos más cercanos. Esta es la verdad que el Evangelio de Felipe esconde en símbolos y enigmas. Y ese es el misterio que ahora los llama, invitándolos a entrar en la cámara nupcial dentro de su propia conciencia, para hacer de los dos uno y convertirse en alguien a quien el mundo no pueda sacudir. Entonces pregúntate, ¿dónde estoy dividido en este momento? ¿Y qué pasaría si me permitiera estar completo? Siéntate con eso. Deja que la pregunta resuene dentro de ti. Porque el despertar no siempre comienza con una respuesta. A veces comienza con una pregunta que ya no puedes ignorar.